Si me hubieras visto a los 15 años, habrías visto una adolescente que no hablaba mucho de sí misma, que se observaba más de lo que decía y que aprendió a moverse con lo que sentía sin expresarlo. Yo ya tenía como un poco claro el camino que quería seguir a nivel profesional porque pues desde pequeña me gustó el área de la salud porque yo lo escuchaba, lo veía estudiar, incluso estudiábamos a veces cosas juntos, entonces para mí era como wow. Tenía una madre muy fuerte de carácter a mí no me importaba. No es que no me importaba, yo me detenía porque yo me quería comer el mundo. Uno se ponía a pensar, concordaban en algo, cómo hubieran sido ustedes tres en un grupo de amigas cuando tenían 15 años. ¿Qué creen? A los 18 me casé y ya era una señora. Estudié muchas cosas, me fui por caminos completamente diferentes, hice dos carreras, tuve muchos trabajos con el gobierno. Desde el apoyo al médico a un diagnóstico correcto a un paciente, ayudar pues al servicio de la humanidad. Vino una separación, ya tenía hijos y comencé a estudiar Derecho. Entendí que lo que hacía con mis manos no era solo un servicio, era una forma real de cambiar cómo una persona se sentía consigo misma. Esto es lo que realmente me gusta, esto es lo que quiero, estaba asombrada de mi cambio, muy asombrada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nini Duncan Skin. Hoy tenemos una conversación muy especial porque vamos a conocer la historia detrás de las profesionales que han dedicado su vida a ayudar a las personas a sentirse mejor, verse mejor y entender mejor su cuerpo. Nos acompaña, por supuesto, Nini Duncan, especialista en kinesiolifting, Carolina Gil, con toda su experiencia en kinesiolifting y bienestar integral, y tenemos una invitada muy especial que se suma a esta mesa para aportar una mirada fascinante sobre la conexión entre el cuerpo, las hormonas y la inflamación. Ella ha dedicado años de estudio y experiencia a comprender cómo factores como el estrés, los hábitos, la respiración, la postura y el equilibrio hormonal impactan nuestra salud mucho más de lo que imaginamos. Bienvenida, Carol Rodríguez. Estamos muy felices de tenerte con nosotros. Hola, muchas gracias a ustedes por hacerme parte de este podcast tan especial, a mi amiga Nini. Y me pueden decir Carito, todos mis amigos me dicen así. Y en verdad, hoy estoy muy complacida de acompañarlas aquí. Nosotras también estamos muy felices de tenerte acá. ¿Cómo estás, Nini? ¿Cómo estás en este nuevo episodio? Bien, estoy contenta acá reunida pues con este grupo tan especial y con estas mujeres que realmente han sido parte de este proceso también y me siento muy a gusto que estemos aquí reunidas, estas cuatro mujeres tan poderosas y no, pues contenta. Y tú, Carolina, ¿cómo te sientes el día de hoy? Yo agradecida, soy súper afortunada de tener este equipo tan bonito que me invita a este súper evento. Para mí es un súper evento. Agradecida, contento de No, estar aquí. súper, sí, hoy es un gran podcast, tenemos unos temas muy interesantes y precisamente por eso quisimos reunirlas hoy, porque aunque cada una trabaja desde un enfoque diferente, todas comparten un mismo propósito, ayudar a las personas a transformar su bienestar desde la raíz. Así que prepárense todos los que nos están viendo porque hoy no vamos a hablar solamente de técnicas, tratamientos o conocimientos profesionales. Vamos a conocer las historias, los desafíos y los momentos que las llevaron a convertirse en las mujeres profesionales que son hoy. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Nini Duncan Skin. Cuando vemos a alguien que lleva años dedicándose a algo, pareciera que siempre supo cuál era su camino, pero creo que pocas veces es así. Quiero que hagamos un viaje al pasado, antes de las consultas, los pacientes y los estudios. ¿Quiénes eran ustedes? Si yo hubiera conocido, por ejemplo, a Nini cuando tenía 15 años, ¿qué habría visto? Si me hubieras visto a los 15 años, habrías visto una adolescente que no hablaba mucho de sí misma, que se observaba más de lo que decía y que aprendió a moverse con lo que sentía sin expresarlo. Así era adolescente. En esa época me gustaba mucho el baloncesto, era el deporte, mi deporte favorito.
En ese momento tuve mi primer novio, que tuve hasta, me recuerdo porque ese novio que tuve me dejó por lo mismo, porque no expresaba mis emociones ni mis sentimientos, entonces fue una relación como de un mes o 2 meses, y me terminó por eso. Y también en esa época no tenía claro, no tenía muy claro ni definido qué quería hacer, pero eso sí, siempre me quise ver como una mujer líder, una mujer muy profesional, una mujer con dirección. Siempre me vi ahí, en ese lugar. No, súper, súper tener como, aunque no supieras hacia dónde ibas directamente, saber cómo te proyectabas, cómo querías verte más adelante. Carito, cuéntanos tú un poco de quién eras cuando tenías 15 años. Era una adolescente, estaba en 10.º grado en el colegio, tenía amigos, amigas, porque estudié en un colegio mixto. También, pues, tuve mi primer amor, eh, salía con amigos, compartía con mi familia y yo ya tenía como un poco claro el camino que quería seguir a nivel profesional porque, pues, desde pequeña me gustó el área de la salud y en ese momento quería ya, pues, estudiar medicina. Incluso ese primer amor, él ya estudiaba medicina, entonces más tenía la idea, porque yo lo escuchaba, lo veía estudiar, incluso estudiábamos a veces cosas juntos, entonces para mí era como, wow, este es el mundo que me gusta, en el que quería estar. También era, pues, era una niña o una adolescente cargada de ilusiones, me fascinaban los idiomas, entonces también tenía esa meta como de, wow, quisiera hablar 2, 3 idiomas. Entonces sí tenía como cosas un poco ya más claras en mi camino. Súper, qué interesante. Bueno, vamos viendo por ahí que a los 15 años fue como esa etapa del primer amor. Carolina, ¿tú a los 15 años ya tuviste tu primer amor o cómo eras tú a los 15 años en esa etapa de la adolescencia? Lo que sí te puedo decir es que yo era súper alegre, súper revoltosa, súper desordenada, tenía muchos amigos, me gustaban las fiestas, me era divertida, muy divertida. Tenía una madre muy fuerte de carácter y a mí no me importaba. No, no es que no me importaba, yo me detenía porque yo me quería comer el mundo. Este, pero era deportista, vengo de padres deportistas, así que sí, era muy deportista, era de ayudar mucho, ayudaba mucho a mis amigas, a mis compañeros, siempre estaba ayudando, siempre. Eh, Era muy compinchera. No tenía el rumbo marcado, yo sabía que la vida iba. No, Y súper llegué a interesante, donde estoy. súper chévere porque si las vemos a los 15 años, ¿será que las tres hubieran concordado en un plan? Porque podemos ver a Carito estudiando, a Nini súper callada y a Carolina me la imagino de fiesta, feliz. Entonces, ¿será que uno se pone a pensar, concordaban en algún plan, como hubieran sido ustedes tres en un grupo de amigas cuando tenían 15 años? Pero bueno, yo creo que eso es como lo interesante, ¿no? De poder tener personalidades distintas, también esa edad que, aunque muchas ya de pronto podían perfilarse hacia donde iban, otras probablemente ni siquiera tenían ni idea de qué hacer en el futuro, simplemente disfrutar de la adolescencia, pero eso es como lo lindo, poder ver esa diferencia. Y yo quiero que ustedes nos cuenten un poco en qué momento esa niña, esa Nini, que era un poquito más reservada, esa Carolina, que era súper alegre con sus amigas, y esa Carito que estaba enfocándose un poquito hacia donde quería irse, se convirtieron en las mujeres que conocemos hoy. ¿En qué momento ustedes dicen, ok, ya empecé a perfilarme más hacia lo que soy hoy o estas cosas me ayudaron a convertirme en esta mujer? Nini, por ejemplo, tú. Bueno, no fue en un momento específico, fue en el proceso. Esa niña fue creciendo
y viviendo esas experiencias, la que fueron como transformando y haciendo más consciente como de mí misma. El cambio real fue cuando entendí que es volverme a reconstruir, a recuperar mi valor personal. Desde ahí fue cuando empezó a ser esta mujer que soy ahora. No te puedo decir un momento específico, fue como todo el proceso que he venido viviendo durante estos años. Qué bueno que gracias a Dios con esas experiencias, pero aquí estoy, siendo lo que soy en este momento. Claro, todo eso ha hecho parte de la persona que se volvió uno hoy en día, ¿no? Las experiencias, todo lo aprendido. Y muchas veces tenemos eso de que a los 15 años se vuelve uno mujer, pero yo creo que como dice Nini, es todo un proceso. Por ejemplo, en tu Carito, ¿cómo fue toda esa transición hasta llegar a ser quien eres hoy? Bueno, ahí concuerdo contigo que ahí esa palabra mujer, cuando a nivel hormonal y funcional tenemos nuestra menarquia o nuestra primera menstruación, pero realmente es un proceso, como lo dice Nini, es un proceso de experiencias, de aprendizajes, de desaciertos, de aciertos. Y entonces todo este proceso hace que vayamos creciendo y realmente puedo hablar que en todos estos años, en todo lo que he aprendido, todo lo que me he equivocado, pues he llegado a ser la mujer que soy ahora, llena de fortalezas, aún de ilusiones, expectativas, sueños, que yo creo que eso nunca, nunca debe terminarse porque eso es lo que nos mantiene vivos. Entonces, realmente es un proceso que se da a través de los años que vamos viviendo. Sí, no, tienen toda la razón, es un proceso. Carolina, cuéntanos cómo fue tu proceso. Cuéntanos un poquito de esa parte de volverte una mujer. Eso de volverme una mujer fue muy rápido, en mi caso, porque después de ser esa niña súper extrovertida, divertida, tuve novio a los 16 años. Ah, bueno, pero un añito más que el resto. Un añito más tuve mi primer Nosotras novio te ganamos. y, ¿qué creen? A los 18 me casé y ya era una señora. Y Así ahora que con todos los papeles. sí, 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 sí. Y fue muy duro, porque era una niña y no estaba preparada para todo lo que me vino después, pero igual como siempre pasa, la fortaleza viene después, o sea, uno va pasando por todas esas crisis y después cuando vienes a ver ya estás convertido en una madurez que no te imaginas que te va a llegar o que eres y eso ha sido parte del proceso de a donde estoy hoy, ¿no? A lo que llegué hoy a la mujer que soy hoy. No fue una época muy bonita del todo, porque tuvo épocas, momentos muy lindos, pero esa fortaleza hoy la llevo en mi personalidad. Y bueno, agradezco, porque siempre se agradece, pero Sí, sí, tampoco sabía lo que quería. Fue más adelante les voy a contar cómo fue ese procesito que dio este salto bonito que es el que estoy viviendo hoy. no, claro, yo creo que muchas veces a uno le preguntan de pronto si pudiera viajar al pasado, ¿qué cambiaría? Y muchas personas dicen nada porque todas esas cosas del pasado son las que me tienen hoy en día, ¿cierto? Todo lo que se aprendió de eso vivido, todo lo que se aprendió de pronto de cierto sufrimiento, de las cosas bonitas, entonces eso es como parte del proceso y de lo que nos convierte como personas hoy en día. Pero hay algo que me llama mucho la atención y sé que muchas veces la vida nos lleva por caminos que no estaban en el plan inicial. Uno termina dando muchas vueltas, mira hacia atrás y dice, ¿en qué momento viví tantas cosas? ¿Alguno de ustedes estudió algo diferente o pensó dedicarse a algo completamente distinto? Bueno, yo te digo que estudié muchas cosas, me fui por caminos completamente diferentes. De verdad que nunca imaginé
llegar donde estoy ahoritica, porque sí, estudié, hice dos carreras, eh, y de ahí pues tuve muchos trabajos con el gobierno y estar ahora donde me encuentro, entonces dice uno, qué extraño, ¿sí? Qué extraño todo este proceso en la cual he vivido y que haber estudiado lo que estudié, trabajar en lo que trabajé y estar en lo que estoy haciendo hoy, pues no, o sea, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿sí? Pero bueno, gracias a Dios, ahora pues sí, hay un propósito, ahora ya sé pues dónde estoy y en qué dirección y cuál es mi dirección y cuál es mi propósito, ¿no? Pero sí, claro. Sí, eso es como lo interesante. Y por ejemplo, Carito, que nos había contado que ya se estaba perfilando hacia la medicina con todo esto que estaba viendo. ¿Tú pensaste en estudiar algo distinto, algo diferente? ¿Terminaste estudiando medicina? ¿O cómo llegaste tú a esa decisión? Bueno, sí, inicialmente termino el colegio y empiezo a presentarme a medicina, pero pues me presentaba a universidad pública. Pues en el primer semestre, después de salir del colegio, no pasé, entonces ya mi mami, bueno, debes mirar qué estudias, y yo, ¿qué estudio? ¿Qué estudio? Definitivamente si era algo del tema de salud. Y me llamó la atención la carrera de bacteriología, entonces terminé estudiando bacteriología en la Universidad Javeriana en Bogotá, y pues una carrera muy bonita, fueron 5 años de estudio y que me trajo desde que me gradué pues muchas cosas lindas a mi vida personal y profesional, un crecimiento muy grande. Entonces, porque pues trabajé 20 años como bacterióloga, 18 años en la misma compañía. Entonces, definitivamente entendí, después de presentarme a medicina y no pasar, no estaba para estudiar medicina, pero sí para desde la bacteriología, desde el apoyo al médico a un diagnóstico correcto a un paciente, ayudar pues al servicio de la humanidad. Entonces, siento que desde ahí empecé a ver ese camino del cual han pasado años y nuevamente abro otro camino que es a servir a la humanidad. Qué lindo, qué chévere, porque igual ya tenías Mm. como una alineación hacia el bienestar, hacia ayudar, hacia esa parte, pero terminó siendo algo distinto, porque entre medicina y bacteriología hay una brecha muy amplia. Pero qué chévere que ya estabas alineada y que terminas en todos los procesos sirviendo a las personas y ayudándolas. Eso es una labor muy linda. Carolina, ¿tú siempre estuviste alineada a lo que estás haciendo hoy en día? Nada que ver, nada que ver. Em, yo terminé mi secundario muy rápido, muy tarde, perdón, porque soy muy extrovertida. Aparte me casé muy joven y entonces mi vida cambió. Cuando tuve mi novio, mi vida cambió bastante. Y lo que realmente, nada, después vino una separación, ya tenía hijos y comencé a estudiar derecho. O sea, nada que ver. Wow. Eh, Duré un año estudiando derecho y dije, no, ya no puedo más, era mucha lectura. Eh, Trabajaba en eso, mm, rodeada de abogados, entonces dije, bueno, le doy, voy. También quise estudiar odontología, no me lo permitieron, no me lo permití yo misma. Y algo que sí quería hacer, que sí está bastante relacionado, es, quería la quiropráctica, o sea, quería hacer quiropraxia, pues, o siempre queriendo ayudar, siempre era esto, el querer ayudar, el ver al otro cómo estaba bien, pero tampoco me fue posible y seguí en mi trabajo, el que tenía, ah,
que era el que me daba el sustento. Así que, pero no, nada que ver con, con lo que hoy estoy haciendo. Bueno, yo creo que todas estaban alineadas hacia buscar el bienestar de las personas, ¿no? Cada una desde su área, todo lo que pasó Nini, todo en lo que trabajó, en lo que estudió, Carito y Carolina, todas estaban enfocadas en el bienestar y en servir a las personas y eso es como lo más bonito porque iniciaron de una forma, terminaron de una muy distinta, pero siempre manteniendo como ese deseo de querer darle bienestar a las personas, de querer servir, de querer ayudar. Y eso es como lo bonito que podemos ver en todo este camino. Pero en este mismo camino, todos tenemos un punto de inflexión, ese momento donde algo hace clic y entendemos ahora sí hacia dónde queremos ir. ¿Cuál fue ese momento para ustedes? De todo ese proceso, ¿cómo terminan ustedes en lo que están haciendo ahorita? ¿Sí? ¿Cuál fue ese descubrimiento que las hizo cambiar de rumbo? ¿Cómo sintieron que dijeron, esto es lo mío o voy a dejar, por ejemplo, Carito, que estuvo 18 años en un mismo trabajo, Nini, que también estuvo mucho tiempo en el trabajo en el que estaba, Carolina, después de estar estudiando tanto tiempo derecho, ¿en qué momento hacen ese cambio tan drástico en medio de todo, Nini? Mi punto de inflexión fue cuando entendí que lo que hacía con mis manos no era solo un servicio, era una forma real de cambiar cómo una persona se sentía consigo misma. Ahí fue cuando hice ese clic y sentí claridad. Cuando me sorprendió al entrar en este mundo fue también el ver el impacto tan inmediato que podía tener en una sola sesión el estado emocional de esa mujer o esas mujeres que han venido conmigo. Creo que ahí fue cuando dije, esto realmente es lo mío, esa sensación de tranquilidad, de felicidad, de saber que quién iba a pensar que mis manos iban a lograr esas emociones y esos cambios. Ha sido la gran bendición. Y, o sea, y a veces como que me aterro y digo, mis manos pueden hacer esto. Y sí, uno de pronto estaba en el computador, tenía varios trabajos, pero no le daba el valor que le doy ahorita, lo que son mis manos, que digo, wow, yo me sorprendo todavía de lo que hago y cómo veo a esas mujeres cuando salen con esos rostros, con ese, sí, con esa relajación, o sea, eso es muy lindo. Ahí yo creo que yo hice clic completamente. No, súper, yo creo que todavía nosotros seguimos sorprendiéndonos también con lo que haces con tus manos, porque es que eres muy buena, o sea, el arte que tienes en tus manos es muy impresionante, uno ve el antes y el después que compartimos en tus redes y es impresionante todo lo que se puede lograr sin máquinas, porque hoy en día estamos acostumbrados a una estética completamente invasiva, con procedimientos que te cambian completamente el rostro y poder ver que todo eso se logra con las manos, créeme que no eres a la única que le sorprende. Yo creo que a cada cliente que va por primera vez y a los que van después de mucho tiempo sigue sorprendiéndoles. Es que lo que haces es increíble y es muy interesante ese momento en el que tú haces clic y dices, definitivamente esto es lo mío. Por ejemplo, Carito, ¿tú cómo hiciste para llegar a ese momento? Bueno, realmente el cambio se da cuando a mi esposo le sale una oportunidad laboral con la misma compañía en la que estaba en Colombia de venir aquí a Estados Unidos a trabajar y a vivir. Entonces ahí pues realmente fue un cambio de 180 grados para todos, pero en especial para mí, pues porque dejo mi trabajo de toda la vida, los amigos, la familia, y aquí pues empiezo una nueva vida. Entonces al principio dije, bueno, llego a organizar porque pues mudanzas, todo, y también dije, me voy a dar un año sabático, pero en medio de ese año sabático digo, ya sé realmente lo que ya no quiero y ya no quiero ejercer mi profesión. Siento que ya esa hoja o ese capítulo lo voy a pasar y me empiezo como a ocupar de mí, de tener tiempo para mí, mi familia. Y en medio de todo veo una amiga que vive en Colombia, ella es enfermera jefe y empieza a hablar de fortalecimiento del suelo pélvico
Y yo, wow, esto me gusta, la contacto. Y en medio de eso ya me habla pues de la técnica de hipopresivos y todo, pues todos sus beneficios y empiezo con ella a hacer unas sesiones online y ahí fue el clic, dije, wow, esto conecta conmigo, con mi esencia. Y realmente es porque cuando me di cuenta que hacer una respiración consciente nos ayuda a mejorar muchos mecanismos de nuestro cuerpo, del funcionamiento de nuestro cuerpo, dije, aquí me siento como en mi salsa, como decimos en Colombia, y empecé a revisar y a seguir redes sociales de personas y pues dije, sí, realmente por aquí me quiero ir. Entonces fue un cambio, para mí fue un giro de 180 grados, pero siempre enfocado como hacia el bienestar. Pero primero tenía que llegar a mi autocuidado, a mi propio bienestar para entender cómo lo podía llevar a las demás personas, sobre todo a las mujeres. Sí, eso es algo que hemos hablado mucho en este podcast y es que para poder transmitirle a alguien, yo creo que lo más importante es empezar por uno mismo. Sabemos el caso de Nini, de Carolina, que ellas también empezaron en su rostro, empezaron primero con ellas y ya después empezaron a poder llevarlo a las demás personas. Y algo que valoro mucho de lo que nos cuentas es que, por ejemplo, hay personas que les da mucho susto dejar algo que tienen seguro o sienten que los van a juzgar mucho por ejemplo, no ejercer. Hay personas que se obligan a terminar una carrera, por ejemplo, porque ya la empezaron y qué van a decir, o son muchas presiones sociales que tenemos encima y el tener una decisión de decir, no voy a ejercer más y voy a hacer algo distinto, porque no es completamente distinto, pero sí se va por un lado muy diferente, es de valorar mucho y de tomar como esa admiración, porque igual no es fácil para nadie decir voy a dejar de ejercer y me voy a arriesgar a hacer algo completamente distinto, pero me parece que eso es muy lindo porque es vivir por pasión. De pronto lo que hacías te gustaba mucho, te podía apasionar, pero mira que lo que hablas de los hipocresíos, como tú decías, estabas en tu salsa y eso yo creo que es lo más importante, poder vivir por pasión y que el trabajo no se sienta como una carga, sino que todos los días sientas que estás haciendo lo que amas. Carolina, por ejemplo, tú cuéntanos cómo llegaste a lo que haces hoy en día. También tuviste una decisión fuerte de decir, dejo una carrera como lo es derecho, que también tiene su presión social muy fuerte, porque si, por ejemplo, uno le dice a alguien, voy a dejar de estudiar derecho, en mi caso, por ejemplo, por diseño gráfico, la gente va a decir, está loca, porque derecho es una carrera más formal, porque la sociedad tiene esos sesgos muy grandes y si uno dice, voy a dejar la carrera a la mitad, mucha gente se le va encima. ¿Cómo viste tú todo ese proceso y cómo terminas en lo que haces hoy? Mira, fue un proceso bien significativo porque yo soy venezolana, ya todos saben lo que pasa en Venezuela, pero mi esposo fue a vivir a Venezuela por trabajo. Y cuando nos conocimos, nos enamoramos y él teníamos que decidir, nos vamos para Argentina porque aquí es casi imposible. Y dije, bueno, nos vamos. Y me fui para Argentina. Cuando llegué allá dije, no tengo un oficio, ni siquiera un oficio para hacer. Si hubiese estudiado derecho, en ese momento tenía que revalidar y todo. Siempre he pensado que todos tenemos que tener un oficio por cualquier circunstancia. Así que cuando llegué a Argentina, fui de visita con una muchacha. Yo tengo mucho problema de piel, tengo piel sensible. Y justo el día que la conocí, me dijo, mañana empieza una certificación de cosmetología. Yo voy, yo voy. Así son mis reacciones explosivas. Sí, 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 yo voy. Y comencé al día siguiente, no sabía nada, no entendía nada, pero a medida que me fui interiorizando, me fue gustando. Cuando agarraba aquellos rostros sentía, yo no me daba cuenta, pero sí mis compañeras me decían,
ay, ¿cómo se nota que lo disfrutas? Y yo, sí, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahí empezó la pasión, hice una primera certificación, una segunda certificación, hice como 10 certificaciones hasta que me decidí. Comencé a trabajar, luego nos venimos para Monterrey y en Monterrey vuelve otra vez a aparecer el problema de la cara, de la piel, otro clima, y ahí comencé a hacerle todo lo que yo le hacía a mis clientas. Y ahí fue donde hubo mi transformación. En ese momento vino el clip y dije, esto es lo que realmente me gusta, esto es lo que quiero, estaba asombrada de mi cambio, muy asombrada, y dije, ahora lo hago con conciencia. Esto ahora es lo que yo quiero hacer, sí me gusta, lo entiendo. Y como dice Joana, la magia que hay en las manos, la magia que hay en el ver lo que se mueve, cómo se moviliza la sonrisa, te cambia lo veo en mis clientas, cómo se desestresan, toda esa cosa bonita que te puede aportar el bienestar. Hoy puedo decir que mis manos son bienestar. Así, la palabra completa, bienestar, no solamente belleza, todo lo que trae eh, el kinesiolifting en mis manos que lo permiten, el canal. Súper, súper todo lo que nos cuentas y lo que hablábamos de que haces clic en el momento en el que lo empiezas a hacer tú en tu rostro y puedes ver el cambio tan impresionante que pueden tener las personas. Y algo que tú dijiste me llamó mucho la atención y es que sientes que todos debemos tener una ocupación, que todos tenemos que tener algo que hacer, en lo que ser buenos. Entonces les voy a lanzar una pregunta y yo quiero su opinión. ¿Qué ustedes creen que una profesión se elige o una profesión termina encontrándote? Bueno, antes pensaba que sí, que una profesión lo elegía uno. Hoy estoy segura que, lo digo por mí, que la profesión me encontró. Sí, o sea, yo digo, para mí, yo digo que la profesión me encontró, porque cuando hay algo que te conecta con tus talentos, tu historia, tu propósito, deja de ser solo un trabajo y se convierte en esa parte de quién eres. Entonces yo sí digo, a mí esto me encontró. Esta profesión que estoy haciendo ahorita, de alguna u otra forma me fue poco a poco como encasillando, porque mira que mi hermana, ella sí hacía la parte de la estética, sí lo venía haciendo desde hace muchos años, desde Colombia, y yo veía todo lo que ella hacía, yo decía, ve, tan interesante, pero yo verme en ese momento de mi vida, verme como ella, no, o sea, nunca se me pasó por la mente, pero me gustaba, o sea, me gustaba todo lo que hacía, yo ahí también me colocaba cuando ella, ay, aprendí tal técnica, entonces yo allá iba y me metía, pero mira que sí, me fue llevando poco a poco, porque quién iba a pensar de que ahora lo que hago lo mismo que hace mi hermana, perdón, ¿sí? Bueno, con mucha diferencia, pero hago lo mismo. Y llegar a este país y ver que yo llego acá a Estados Unidos y me quería encontrar, de alguna u otra forma me quería encontrar. Y pues me siento agradecida porque esto es lo mejor que puedo haber encontrado en mi vida. Qué bonito es lo que nos cuentas. Eh, Jarito, ¿tú crees que una profesión te elige? Bueno, mira, yo creo que eso depende del contexto en que lo miremos. Muchas veces hay personas que desde que son niños muestran lo que quieren ser y lo desarrollan a través de su vida adulta. Otros pues van de la mano porque es, digamos, es el negocio familiar, es lo que el papá o la mamá les va a pagar, entonces terminan estudiando eso y en la medida en que empiezan a estudiarlo se dan cuenta que, wow, esto me gusta y sí, y finalmente les apasiona y terminan haciéndolo muy bien. Otros, como mi caso, pues desarrollo mi profesión y todo, viene un cambio de vida que hace que voltee a mirar hacia otro lado y en ese proceso, pues entonces voy encontrando también algo
que me apasiona, porque es que yo creo que ahí hay una diferencia entre lo que tú quieres de profesión y realmente tu pasión o tu propósito. Entonces, muchas veces la profesión se escoge con la mente, pero a través del tiempo, con tu corazón, con tu experiencia, encuentras tu vocación, que es muy diferente. Entonces, puede pasar como a Nini, que siente que la encontró, ¿sí? Y otros pues nos vamos encontrando en el camino poco a poco. Entonces, yo lo que digo es que lo que hagamos, lo hagamos con el corazón y ahí nos enamoramos y podemos lograr grandes cosas. Sí, yo creo que lo más importante es eso, el propósito, porque en el propósito que tenemos hablamos de la vocación, de lo que somos buenos, de qué queremos entregarle al mundo, de cómo podemos servir a los demás y porque podemos ser muy buenos en algo, pero definitivamente ese algo no nos llena. Y puede que a alguien le apasione la música y no tenga ni idea de tocar un instrumento y poco a poco vaya tratando de perfeccionar y mejorar y es lo que le apasiona, pero no nació con un talento desde la cuna, por decirlo así. Entonces, sí, tienes toda la razón. Es como encontrar eso en lo que podemos llegar a ser buenos, pero que también nos apasiona y le podemos entregar al mundo. Carolina, tú en todo este proceso, ¿tú crees que a ti lo que haces hoy en día, tu profesión, te eligió o tú la encontraste? Las dos cosas, nos fusionamos ella y yo. Muy bonitas palabras, Carito. De verdad que es muy linda lo que dijiste. Mira, yo admiro muchísimo a aquellas personas que pueden desde pequeñas saber lo que van a hacer cuando sean grandes. Ya viste que la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Yo de verdad admiro a esas personas que lo logran, desde que lo saben desde muy pequeñas. No fue mi caso. Creo que nos fuimos encontrando a medida que fue pasando el tiempo. Sí, estoy convencida que algo tenía porque siempre he querido ayudar. Una de las profesiones que quise estudiar tienen que ver con ayudar, tienen que ver con cambios corporales. Entonces yo creo que sí lo traía, pero no lo sabía. ¿Cómo nos encontramos? Las circunstancias nos llevaron a encontrarnos y a podernos enlazar en esta realidad de hoy, ¿verdad? Carito dijo cosas bellísimas cuando uno hace las cosas después de con el corazón, que uno las va, que uno se va dando cuenta en el camino, o sea, y ver tantas respuestas de rostros, de gente, no solamente el rostro en cuanto a su belleza, sino al bienestar espectacular que es con el que se van las pacientes, entonces tú dices, o las clientas, tú dices, valió la pena, y eso te va edificando cada vez más. Entonces yo digo, sí, esto me gusta. ¿Desde cuándo me gusta esto tanto? Siempre. Nunca lo tuve con tanta conciencia como hoy, pero siempre me gustó. En Venezuela, como en Colombia, las mujeres somos muy coquetas, muy coquetas. Entonces, eso del estar todo el tiempo arreglándonos, de alguna manera nos induce a las que no tenemos definido qué es lo que queremos hacer, que fue mi caso muy particular. Siempre queremos algo relacionado con la belleza, siempre queremos tener algo con el bienestar, más que todo con la belleza, ¿verdad? Me encontró o la encontré, creo que nos acoplamos y se dio todo para que hoy fuese Vegimor lo que es Vegimor hoy. Qué bonito porque todas tuvieron parte de su proceso y también vemos que a las tres algo que las hizo encontrarse con la pasión que tenemos fue un cambio drástico, un momento en el que las tres, porque las tres salieron del país en el que estaban, tomaron un cambio de vida, un rumbo totalmente distinto
y todo eso hizo parte del proceso, pero es súper interesante que concuerdan las tres en lo mismo, porque también a veces es un reto muy grande el irse del país. Muchas veces trae miedos, muchas veces genera esa incertidumbre porque empieza uno una vida completamente nueva en otro lado. Y aunque, por ejemplo, algunas se fueron con pareja, no da del todo esa sensación de tranquilidad, no, yo llego y ya tengo la vida resuelta, sino que tiene sus retos, tiene sus dificultades y eso también es de admirar mucho, como el que las tres se hayan arriesgado a decir me voy a otro país a iniciar una nueva vida, ya teniendo en sus países de origen algo más estable, algo a lo que ya se dedicaban. Ustedes tenían una historia, tenían unas personas que las conocían, algo a lo que se dedicaban y las tres arriesgarse y decir, nos vamos del país, vamos a empezar algo nuevo, que ya de por sí es un reto, y el emprender también es un reto, como que todas asumieron dos cargas, dos retos súper fuertes, porque no es lo mismo, me voy del país, pero digamos con un trabajo ya fijo, con algo que sé que me voy a dedicar a eso, no es lo mismo emprender, pero estar en el país de origen, porque de pronto ya tenemos una casa fija, tenemos a la familia que nos apoya, pero el salir a emprender en otro país, yo creo que le suma el doble de carga y de reto. Y desde afuera vemos resultados, vemos éxito, vemos experiencia, pero pocas veces vemos esas dificultades. La gente muchas veces desde el país en el que estaban pueden decir, no, ella se fue a otro país, tiene mucho dinero, está en el primer mundo, la está pasando espectacular, en el caso de ustedes que están en Estados Unidos. Otra, por ejemplo, la situación de Venezuela, mucha gente podrá decir, no, ya está en otro país, en Argentina, en México, y la gente desde afuera simplemente ve el éxito, ve lo que mostramos en redes sociales y cree que el camino fue súper fácil, fue sencillo, que ustedes tres están, mejor dicho, allá por obra y gracia de un milagro, porque simplemente no les tocó esforzarse mucho, llegaron al éxito en el que están en este momento y ya. Y a veces nos falta poder mostrar un poquito eso, ¿no? Las dificultades, los momentos difíciles, la gente entienda que no todo es color de rosa y que la vida no es un proceso lineal en el que empezamos en el país de origen, llegamos a otro y ya tuvimos un éxito completo, sino que es parte de un proceso y es un proceso complicado. Para ustedes, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que han enfrentado? Ush, yo sí puedo decir que el obstáculo más grande fue volver a creer en mí después de perderlo todo. Yo pienso que eso fue lo más duro. Perder la estabilidad económica, ¿sí? Poner a prueba mi confianza, em, seguir con esa capacidad de saber para dónde iba, creo que eso fue lo más duro. Eso fue lo más duro. Y cada vez que lo recuerdo, siento como algo aquí adentro. Es algo que lo que tú decías ahorita, Mila, todo el mundo piensa que por el hecho que estamos acá en Estados Unidos, todo es perfecto, que ganamos en dólares y que, wow, tenemos la cantidad de dinero, que estamos bien. No, se pasan por momentos difíciles, de pronto no a todo el mundo, pero sí hay momentos de altibajos muy fuertes, momentos en la cual uno como que dice, no, lo hablo por mi experiencia, perder la confianza, pensar que sí iba a seguir, pensar qué va a pasar a un corto, largo plazo, es algo muy, muy difícil. No se lo deseo a nadie, pero bueno, de eso se trata la vida, ¿no? Y gracias a Dios, pues estamos acá. Y lo que tú dices, se trata de superar esos obstáculos que nos van llegando poco a poco en el proceso. ¿Tú qué obstáculos has tenido en el proceso, Carito? Bueno, yo pienso que sumado a lo que tú dijiste, Miladia, al principio, más lo que acaba de decir Nini, en el proceso los obstáculos son varios. Uno, desde cuando tú decides venirte y decides y ya expresas, porque todo el mundo dice, no, usted allá con su carrera, usted puede sacar una licencia, usted puede, pero son muchos pasos y sobre todo aquí en la parte de California, por ejemplo, el tema de mi profesión,
son varias licencias. California tiene muchas leyes, entonces obtener es muy complicado. Entonces, desde tú ya decirle a tu familia o a tus amigos, no, es que yo ya no voy a desarrollar más, pues es un wow, ¿no es cierto? Entonces sientes esa como, wow, ¿qué pasó aquí? Si usted ya tiene una carrera, pero es hacerle saber a las personas que tú amas y que te aman, de decir, no, yo quiero otro camino. Entonces empezamos un pequeño obstáculo. Luego es ya tú dejar lo que has hecho tantos años, que tenías tu propio dinero, tu independencia económica, por así decirlo, y encontrarte con que ya no. Y ese obstáculo es tremendo, porque digo, ya no tengo ese acceso económico antes de poder decir, hago, compro, puedo hacer o no hacer, porque ya no, porque realmente cuando llego acá, 100% dependo de mi esposo. Entonces no fue nada fácil, ¿sí? Entonces otro obstáculo, pero todo va a lo que decía Joanita, es creer en ti misma, porque de verdad que uno deja de creer en uno mismo. Cuando tú dejas de creer en ti misma, si lo voy a lograr, ¿será que sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Y por dónde voy a empezar? Uno dice, no, pero cuando tú crees en ti mismo, entonces yo creo que ese es el obstáculo más grande, vencer ese miedo y decir, claro que yo puedo y puedo empezar otro camino. Pero también, como decía Nini, no es fácil llegar a otro país. Las personas piensan que llegas a Estados Unidos y, no, pero es que allá hay muchos trabajos para hacer, pero ¿por qué no trabaja? ¿Pero por qué no hace esto? No es fácil, no es fácil abrirse un camino en donde nadie te conoce, en donde venir a ser de pronto una persona conocida o reconocida en tu trabajo, en tu familia, en tus amigos, a llegar aquí a nadie. Eres tú con tu núcleo familiar. Entonces, abrir un camino no es fácil. A veces, como decimos en Colombia, ver los toros desde la barrera es otra cosa. Pero ya cuando enfrentas y dices, oh, ya estar aquí es otra cosa. Pero cuando ya uno dice, no, yo creo y yo puedo, lo logras. Es vencer. Yo creo que ese es el obstáculo más grande, creer en uno mismo. Entonces, pero tienes que vencer todos esos otros obstáculos para poder avanzar y lograr. Sí, yo creo que hablamos de que la mente es como muy complicada, ¿no? Es de los obstáculos más grandes que tenemos porque a veces puede que las personas ni siquiera digan nada o que ni siquiera se pongan, pero es la propia mente, ¿no? Los sesgos que se puede poner uno mismo, que también se le suman a la sociedad y a todas las circunstancias, pero es la mente propia la que muchas veces juega una mala pasada y hay que luchar es con uno mismo, con su mente y con poder seguir adelante. Carolina, ¿tú has tenido algún obstáculo fuerte? ¿Cuál fue el más grande que enfrentaste? El miedo, el miedo. Él y yo íbamos así agarraditos siempre y yo se lo suelto y ahí ¡clac! Se pegaba de nuevo. El miedo ha sido uf, el motor para poder salir adelante. No fue todo malo, pero el miedo, la incertidumbre, qué va a pasar, un país nuevo, gente nueva, costumbres nuevas, seré aceptada, no seré aceptada, mi familia no está cuando se va un familiar de este plano terrenal y no poder estar ahí. Todo ese conjunto de cosas, fiestas donde ya directamente, 15 años de familiares que ya directamente no vas a... Todo eso, todo ese conjunto de cosas que tú vivías, que ya no existen y no van a existir más, te hacen salir adelante. Las dos hablan de cosas muy bonitas y muy significativas. Que siempre están allí. Mi mayor miedo, mi mayor obstáculo fue el miedo, enfrentarlo, traspasarlo, decir que él está, porque sigue estando,
pero yo soy más grande y más fuerte que él. Ha sido mi mayor obstáculo, pero lo he logrado. Aquí estoy. No solamente pasé por Argentina, que es un mercado muy difícil, es muy bonito, gente hermosísima, pero es gente muy exigente, de los cuales estoy muy agradecida porque ahí aprendí mucho de lo que hoy sé. Y también venir aquí a México, a Monterrey precisamente, otra nueva etapa. Mi característica me permite estar aquí y estar en cualquier parte del mundo. Eh, pero sí, el mayor obstáculo fue el miedo de romperlo, saber que él está ahí y decirle, frénate porque yo me quiero comer el mundo. Y yo puedo, y yo sí logro. Las redes sociales, no sabes lo que son las redes sociales. Romper ese obstáculo ha sido uno de mis mayores retos. eh, y bueno, mira, aquí estoy con ustedes exponiendo. Eh, Eso es lo más fuerte que me ha pasado. Creo que ahí es donde está mi mayor presión. Ok, sí, no, yo creo que el miedo es algo fuerte porque hay personalidades muy distintas, ¿no? Y a veces los obstáculos pueden venir de afuera, en donde mucha gente se pone en contra, gente que le puede poner piedras en el camino a uno y uno puede estar sin miedo, puede estar firme, motivado, pero es la gente la que se encarga de que uno no pueda salir adelante. Y hay veces en donde las circunstancias, todo se puede poner a favor, pero son nuestras propias limitaciones las que no nos dejan y todo afuera nos puede apoyar, impulsarnos, ayudarnos, pero si es nuestra propia mente la que está limitada, tampoco llegamos a ningún lado. Entonces yo creo que de las tres podemos ver eso, que se ha luchado con muchas cosas, con muchas circunstancias, como hablamos, el dejar el país es algo muy fuerte, lo que dice Carolina, el estar en un lado donde no está la familia, puede fallecer alguien y no poder estar ahí acompañando, las fechas especiales, los que celebran Navidad, Año Nuevo, poder estar lejos porque se tiene ahora una nueva familia, ¿cierto? Las que tienen esposos, hijos, pero pues sigue haciendo falta, ¿no? Los papás, los hermanos, como estas tradiciones y más nosotras que somos de países latinos, donde yo cuando estuve en Europa, yo decía, ¿qué es esta Navidad? Acá la gente no celebra, acá la gente toda es como, no sé, muy fría. Entonces también ese, por ejemplo, Nini y Carito que están en Estados Unidos, yo creo que ese golpe también debe ser muy duro porque es la Navidad gringa, ¿no? Y uno acá está acostumbrado hasta a prender velitas. Colombia que se celebra. Y Carolina también, pues estando en otro país donde por más latinos que seamos, las costumbres pueden ser muy distintas, entonces ese choque cultural sumándosele a lo que hablábamos de emprender, como ya nos dijo Carolina y Carol, que tuvieron de pronto esos momentos de luchar contra ese miedo. Quiero que Nini pues, nos cuente si en algún momento tú has sentido miedo de no lograrlo, has sentido algún momento en donde pensaste en abandonar o incluso en este momento, porque hablamos como de pronto un pasado muy lejano, pero yo siento que ese es un constante en los días, ¿no? De pronto hay días en los que uno amanece con todo en contra y dice, ¿será que este es mi camino? ¿Será que lo dejo? ¿Será que sigo intentando por estos lados? ¿Tú has tenido miedo de no lograrlo o de pensar en abandonar? Milay, ¿que he sentido miedo? Uf, Dios mío, muchísimo. Hasta todavía lo siento. Igual, pues, es seguir creciendo, ¿no? Y más porque todavía no he llegado donde quiero llegar. Entonces es como ese miedo todos los días de saber si estoy haciendo las cosas bien, pero si voy a alcanzar, si voy a poder lograr. Y también he sentido esas ganas de renunciar. Había momentos de intentar y renunciar a todo. Creo que no ha sido una o dos veces, han sido muchísimas, muchísimas.
cada vez, y yo creo que lo hemos hablado en los anteriores podcasts, que cada vez que siento que voy subiendo 3 escalones, llego al tercero y algo pasa y llega y como uno dice, ay, Dios mío, ¿será que sí voy bien? ¿Será que sí este es mi camino? O mejor mando todo, pues, por allá bien lejos y vuelvo otra vez y reformo mi vida. Pero Dios siempre manda a esos ángeles para recordar que lo que estoy haciendo está bien y que no renuncie a mi sueño, a mi meta y hasta donde yo quiero llegar. Entonces, por más situaciones que han pasado, por más miedo, por más ganas de renunciar, Dios siempre me ha puesto a una clienta, a una amiga, una palabra, algo que me dice, no lo sueltes, no lo sueltes porque vas bien. Entonces, es eso, es el propósito. Igual somos seres humanos, lo sentimos. Yo creo que muchas sentimos eso, sentimos ese miedo, sentimos a veces que si vamos o no vamos por ese camino correcto. Pero si uno escucha esas vocecitas o esa amiga o lo que acabo de decir, ahí vuelve otra vez y como que esa viga diciendo, estás en lo correcto, sigue y pues para adelante, ¿no? Entonces, pues nada, gracias a Dios, por más que he querido soltar, Dios como que no, señorita, venga otra vez que usted va por este lado, ¿no? Y me siento afortunada que independiente de esos pequeños tropiezos, siempre hay esa luz. O sea, siempre, gracias a Dios, vuelve otra vez y me vuelva a poner en el lugar que no tengo que irme. Así es. No, yo siento que Dios nos da un propósito, pero que no es el camino perfecto. Yo siento que somos nosotros quienes hacemos ese camino y quienes van dirigiendo, porque muchas veces se puede poner todo en contra o puede ser como Nini dice, la gente diciendo, estos van por buen lado, pero también puede ser todo el mundo poniéndose en contra y diciendo, no, no va a poder, eso no es, la embarró, era por este otro lado. Entonces siento que es uno mismo el que tiene que encargarse de hacer ese camino y de hacérselo más llevadero y más fácil y decir, yo del barco no me bajo hasta que llegue a donde necesito, porque también pasa mucho. A veces podemos estar pensando, ¿será que este es el camino? Intentar por un lado, por el otro, cosas distintas. Siento que lo más importante cuando se encuentra un propósito es ponerse una meta y decir, voy a hacer que funcione. O sea, no, no hay opción de renunciar, no hay opción de que esta no sea la meta o este no sea el camino. Voy a hacer que funcione. Y siento que eso es lo que hace la diferencia entre las personas que han logrado algún tipo de éxito y las que no, porque simplemente puede que a mitad de camino dejen abandonado porque, no, no funcionó, vamos a probar con otra cosa. Yo siento que cuando uno encuentra un propósito, tiene que fijarse la meta y decir, voy a hacer que funcione, probar de pronto sí distintas opciones, pero para llegar a esa misma meta, a ese mismo propósito, no irse por lados como completamente opuestos. Siento que eso es como muy importante para poder llegar a un punto. Es como tener esa determinación y lo que dice Nini es súper natural sentir miedo, de pronto uno despertarse ese día, le salió todo mal, sentirse frustrado y decir, yo mejor dicho, me voy a ir a cocinar de chef, voy a cambiar toda mi profesión, pero, pero sí, yo creo que es algo muy natural, ¿no? Sentir miedo, tener esas ganas de abandonar, pero eso es lo que a ustedes las hace distintas, esa determinación de con miedo y todo lo voy a hacer. ¿Tu Carito has sentido miedo o has pensado en abandonar? Claro que sí. Digo que el miedo nunca se quita. O sea, el miedo es algo natural porque es algo que te protege. O sea, el miedo te protege a muchas cosas, pero ahí es donde uno pasa de el miedo a parálisis por análisis, entonces donde uno se queda ahí estancado y dice, no me muevo, pero es que si no lo intentas nunca vas a saber si sí era o no. Entonces, yo creo que todos vivimos miedo y vencer esos obstáculos, pues son retos cada día. Y pues lo que
dijeron las dos. Hay días en que uno se levanta y dice, hoy sí es porque la mente nos juega mucho. El ego nos juega muchísimo, porque al ego le gusta estar en el miedo, porque se siente cómodo, porque como si tienes miedo, no haces, mejor te quedas ahí calladito, sentadito, no sales de tu casa, no te mueves aquí o allá. Entonces es eso de pararte y decir, no, claro que sí, yo puedo. Me fascinó lo que dijo Carolina frente al miedo. No, claro que sí, voy de la mano, pero yo soy más grande y yo puedo. Y pues realmente Dios es un Padre muy amoroso, muy hermoso, que nos da todo, pero nos da el libre albedrío. Entonces tú eres el que decide. ¿Quiere el camino borroscoso, con muchas cosas, obstáculos, o quiere el camino bueno, en donde va a encontrarlos, pero si sigue como con esa luz, esa energía, pues lo va a lograr? Entonces, pero yo creo que el miedo nunca se nos va a quitar. Ese siempre va de la mano, pero hay que vencerlo. Qué bonito eso que dices. Y sí, también quería resaltar lo que dijo Carolina, porque muchas veces las personas es el miedo lo que no les dejan. He visto el ejemplo que dicen que, por ejemplo, la redundancia, he visto el ejemplo que dice que uno no puede nadar o que se ahoga es por el miedo, es el miedo el que no nos deja salir en una piscina. Entonces, lo que nos dice Carolina de yo agarré ese miedo y fue el miedo el que me hizo llegar a donde estoy, fue el miedo el que me impulsó, es algo de admirar porque muchas personas por el miedo es que se justifican y a muchas personas se les pregunta, pero ¿por qué no se dedicó a lo que quería? ¿Por qué no hizo esto? Y fue, no, porque me dio miedo y el miedo no me dejó. Entonces me parece súper admirable lo que dice Carolina con miedo y todo, ella lo agarró de la manito y dijo, pues vamos, y se incomodó porque lo que dice Carol es verdad, la comodidad muchas veces nos tiene ahí quietos y no nos deja movernos y no aspiramos a más, casi siempre para poder subir de nivel en cierta etapa de la vida, vamos a necesitar incomodarnos porque necesitamos movernos. Entonces, lo que dicen las dos me parece súper interesante. Y tú, Carolina, has tenido momentos donde ese miedo de pronto te jaló más hacia el querer abandonar. No, no. Abandonar jamás. Eso ni, no. Soy muy buena en lo que hago. Ahí estoy muy clara. Entonces, no, no me ha dado por abandonar. Sí he querido implementar algunas otras cosas de repente, pero aquí está mi fuerte. La verdad es que estoy muy clara de que hoy esto es, esto es un potencial muy grande, muy grande. Y tengo una familia maravillosa, de verdad que le doy gracias a Dios, pero ustedes no saben el apoyo familiar que tengo tan bonito. Tengo un esposo que cuando me ve ha visto así como que automáticamente, mira, mira, vamos, vamos, yo veo lo que tienes, yo veo que ahí hay, yo veo, a ver, ¿cómo te ayudo? ¿Qué podemos hacer? Y las niñas también, mamá, eres un ejemplo, te admiro, yo me sorprendo cómo tienes, o sea, y yo digo, ay, qué bien, a ver, a ver, a ver. Lindo. Entonces, eso se termina como transmitiendo y no, en este momento no hay vuelta atrás. No hay Es vuelta como lo atrás. importante, es lo que hablábamos de si tengo una meta y un propósito, tiene que funcionar, voy a hacer que funcione, no puede ser que me vaya a quedar aquí, que me vaya a quedar grande esto y eso es algo que ustedes tres comparten y es súper admirable. Y también lo que dice Carolina de las personas, esa red de apoyo y lo que mencionaba Nini, de que a veces uno puede estar bajoneado, puede estar dudando, lo que dice Carito de la mente que es muy fuerte, pero son esas personas las que lo ayudan a uno a mantenerse como ancla, lo que nos mencionaba Nini, que llega una amiga,
un cliente, familia, alguien que le dice vas por buen lado y casi siempre esas palabras llegan en esos momentos donde uno está bajito o puede que nosotros seamos más sensibles y las escuchemos más cuando estamos bajitos, porque a veces cuando estamos en el mejor punto la gente nos halaga y nos dice que hacemos las cosas muy bien y es como, ay, sí, súper chévere, pero las dejamos pasar. Es cuando estamos bajitos, cuando estamos como con ganas de, ¿será que sí, será que no? Que esas palabras agarran mucho más valor y es lo que nos da todas las fuerzas y siento que tener una red de apoyo es muy importante. El hecho de la familia, las que tienen esposo, los hijos, si por ejemplo estamos muy alejados de la familia, también ese círculo, los amigos, los clientes, las personas que están día a día uno con uno y le ayudan a ver y a decir, esto es por lo que me levanto todos los días y a veces es ese oficio que los clientes nos hacen ver que lo estamos haciendo bien, que les estamos llevando un bienestar. Muchas veces uno se puede parar muy temprano, tener el día ocupadísimo, cansado, pero llegar a ese momento en el que el cliente le dice una palabra, un testimonio en donde le está diciendo que le cambió la vida o que le ayudó o que se siente súper bien, como ese agradecimiento genuino de los clientes, siento que también es algo que las impulsa mucho a ustedes y que les ayuda. Entonces es como un compendio general de todas las personas y esa es una red de apoyo muy linda que tienen cada uno en lo que nos comentan. Entonces ya nosotros viendo todo esto, todo por lo que han pasado, sabiendo que al inicio empezamos con esas niñas de 15 años, quiero que vengamos un poquito más hacia el presente, pero no tan cerquita. Quiero que cada una me diga, si pudieran sentarse a tomar café con ustedes mismas hace 10 años, cada una hace 10 años, ¿qué le dirían? ¿Qué consejo le darían a esa niña? Bueno, a esa niña no, a esa mujer ya hace 10 años. Nini, ¿tú qué le dirías? Uy, de verdad que eso sería algo muy bueno, poder retroceder el tiempo, pero bueno, me sentaría con ella. Ay, me sentaría con ella, con esa mujer de hace 10 años que llegó a este país exactamente, y le diría, creo que tocaste un punto muy sensible. Wow, Vamos, wow. vamos, tú puedes. Uf, qué pena, pero no sé, no sé por qué Tranquila, llegó. es parte Eh, de... mm, bueno, le diría que confíe más en ella, em, que no dude de su valor y siendo completamente honesta, em, de verdad, yo creo que yo cambiaría muchas cosas. Tuviera la oportunidad, yo sí cambiaría muchas cosas. Me habría gustado entender antes que el amor no significa sacrificarte ni perderte a ti misma para entregarlo todo por otra persona. Pero también entiendo que esas decisiones me obligaron a despertar, a reconstruirme y a, y a tener la fuerza que tengo ahora. Y lo que más me hubiera gustado entender antes es que nadie puede darte el valor que tú misma no te das. Eso le daría, esas palabras se las daría a esa Nini de hace 10 años para que sea totalmente diferente, completamente diferente. Y disculpen por la lágrima, pero sí, esa pregunta me tocó. No, tranquilo, siento que es parte del proceso y demostrar esa vulnerabilidad y esa humanidad detrás de todo, porque lo que hemos venido hablando mucho en este podcast es mostrar a la persona que hay detrás de, a la Nini Duncan que hay detrás de la especialista en kinesiolifting, a esa persona humana que hay detrás de lo que ejerces, de quien se muestra ante las redes o de quien se muestra ante un cliente. Es muy importante poder ver cómo esta parte humana y es muy lindo lo que nos dices. Yo siento que hay que tener muy presente eso en los momentos en los que de pronto queremos tirar la toalla, queremos abandonar o el miedo nos gana, ponerlos en ese ejercicio y ver todo lo que se ha logrado
Y si estuviéramos hace 10 años, ¿qué les diríamos? Siento que es muy interesante poder hacer ese ejercicio y es muy lindo todo lo que nos dices. Carito, tú hace 10 años te sientas con Carol hace 10 años, ¿qué consejo le darías? ¿Qué consejo le dirías? ¿Qué error de pronto volverías a cometer porque te dejó una gran enseñanza o que te hubiera gustado entender antes? Bueno, yo lo primero que haría sería darme así un súper abrazo, darme un beso enorme y darme las gracias, darle las gracias por haber sido siempre tan valiente, tan fuerte, por la resiliencia, por la alegría que siempre le ha puesto a las cosas. Y le daría el consejo que cultive la disciplina, porque es algo que si yo hubiese entendido antes, estaría volando, te cuento. Entonces la disciplina hay que cultivarla, porque uno a veces dice, no, es que no tengo motivación, necesito algo que me motive para hacerlo. No es la motivación, es la disciplina lo que te hace lograr cada día y llegar a tu meta. Y yo creo que uno de los errores que más cometí y que de pronto no puede volver a cometer es poner las necesidades de los demás por encima de las necesidades de uno mismo. A veces eso nos lleva a opacarnos, a estar detrás, a no dejar ver tu luz. Entonces siento que cuando uno reconoce ese error, me dice, wow, no, yo valgo, me valoro. Y ese valor hace que creas en ti mismo. Entonces, pero siento que es un error que de pronto cometo a veces. Entonces, sí, no es que yo diga, wow, lo vuelvo a cometer para valorarme, pero sí siento que es un error que de pronto, y ahí es que digo y ya reacciono y digo, no, yo me valoro y prima mi necesidad, prima mi amor propio por encima de la necesidad de los demás. Entonces, ese gran consejo y yo creo que va para todas las personas que ojalá pudieran ver este podcast y es que la disciplina se cultiva, porque es que realmente la disciplina hace que seas apasionado y que lo logres, ¿sí? Porque si haces ejercicio y hoy está lloviendo fuertísimo y todo, pero tienes disciplina, dices, no importa, lo hago, wow, me gusta. También le diría el autocuidado es muy importante, porque el cuidado del cuerpo físico, mental, espiritual, no es solo para verte bien, para que cumplas estándares de belleza, sino es porque lo que te va a sostener cuando llegue la edad adulta. Porque cuando tú estás fortalecido a nivel interior, a nivel corporal, a nivel emocional y espiritual, te sostienes y logras una vejez muy bonita. Entonces también le diría, cultiva tu cuerpo, tu autocuidado desde ya. Ese sería todo. Y todo se lo diría con todo el amor. Cuando uno hace todo con amor, todo se da. Todo vuela y todo, ves todo maravillosamente. Qué bonito sus consejos y créanme que se lo dicen a su mujer de hace 10 años, pero son consejos que por lo menos yo tomo y espero que lo que dice Carol puedan tomar las personas que están viendo en este podcast. Ya Nini nos deja algo muy, muy bonito que es confiar en uno mismo. Carito nos deja algo que es la disciplina. Cuéntanos tú, Carolina, ¿cuál sería ese consejo que le darías a tu yo de hace 10 años? ¿Qué le dirías en esa conversación? Mm, La encerraría en un cuarto y me diría, no, le diría, vas bien, estás haciendo todo perfecto, estás a tu ritmo, ámate, respétate, piensa en ti todos los días. Si tú estás bien, tu entorno está bien, haz lo que te gusta, haz lo que estás haciendo que te apasiona, sigue, vas por buen camino, estoy muy orgullosa de ti. Hay algo que aprendí aquí en México. Aquí en México he aprendido muchas cosas bonitas. Y una de las cosas es, la vida está llena de señales.
agarra las señales positivas siempre para ti, siempre. Las dos dijeron cosas bellísimas, Milady también, las tres dijeron cosas muy bonitas, cosas muy edificantes, cosas que te hacen transportar e igualmente poner los pies sobre la tierra, porque uno termina hablándole a ella, pero a esa persona de hace 10 años, pero la verdad es que vives esos 10 años y vives hoy diciéndote lo mismo. No sé cuál de las dos dijo que tenía, creo que fue Carito, que dijo, hay que amarse y hay que ponerse bonito, no solamente para verse bonito, sino porque hay que sentirse bien. El bienestar en nuestro rubro es muy importante, pero en la vida de todos es muy importante. Hazte de amigos, Carolina, hazte de amigos que siempre te edifiquen, hazte de amigas que siempre te estén diciendo cosas de mucho valor. El entorno sí es importante. Cuando hay gente muy quejosa, hace daño. Apártate. Todo lo que puedas poner y ayudar, hazlo, pero siempre pensando en ti, en tu corazoncito y en tu cabecita, en tu mente, porque es importante tu bienestar. Es importante que sepas que eres una persona de sumo valor. No pierdas la alegría, no pierdas la belleza espiritual, no, no te sueltes jamás de las manitos de Dios, que Él te va a poner con las personas indicadas, como pasa en este momento. Qué bonito, qué bonito. Y yo quiero que cada uno haga el ejercicio de que en el momento en el que se sientan tristes o agobiadas o cansadas, entren a este podcast y cada una va a ver esas palabras que le dijeron a su yo de hace 10 años y las van a tomar para ustedes y las van a sentir y van a hacer que eso sea lo que les dé fuerzas porque las palabras de los demás nos ayudan mucho, pero yo creo que no hay nada más lindo que uno escuchar sus palabras, sus propias palabras y recordarse lo que dice Carolina, no perdernos en el camino, sino poder recordarnos de dónde venimos, a dónde queremos ir y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, me parece algo muy lindo. Y algo muy importante también es que como iniciamos esta conversación, todas van hacia el querer servir, querer ayudar a los demás y al bienestar, pero el consejo que dieron las tres fue el mismo. No dejar que ese servicio a los demás pase por encima de ustedes, que no dejar que el estar para los demás pueda pasar por encima del amor propio que se puedan tener, que el poner encima a los demás puede hacer que se pierdan a ustedes y que se olviden de quién son. Siento que en eso concordaron las tres. Eso me parece muy bonito, muy interesante los consejos que dan para su yo de hace 10 años. Y ahora quiero que le den un consejo a alguien más. Quiero que ustedes imaginen que hay una persona escuchándonos en este momento que se siente perdida, que todavía no sabe cuál es el propósito o hacia dónde va su vida. ¿Ustedes qué le dirían? Nini, ¿tú qué le dirías? Bueno, yo le diría a esa persona que nunca es tarde, independiente de la edad que tengamos, es lo más importante, no importa. Cada proceso es distinto, no te preocupes por eso. Esas serían las palabras que yo le diría a esa persona. Qué bonito. Carito, ¿tú qué le dirías a esa persona que no sabe de pronto hacia dónde va su vida? Yo le diría que no se mida por lo que todavía no ha logrado, que hay momentos en los que la vida nos invita a detenernos, a cerrar ciclos y a descubrir una nueva versión de nosotros mismos, que confíen que cada experiencia, incluso las difíciles, te puede mostrar algo sobre quién es y hacia dónde quiere ir. Muchas veces el propósito no se encuentra pues como si fuera un objeto perdido. Se va revelando a través de las decisiones que una persona empieza a tomar con más conciencia. Y como lo dijo Nini, nunca es tarde para empezar. Y donde encuentres tu paz, ahí es. Con quien sientas paz, con esa persona es. Y lo que te dé tu paz, eso es. Qué bonito consejo. ¿Y tú, Carolina, qué le dirías? ¿Qué le diría yo?
es muy raro que todos tengamos la pasión definida. La verdad es que no todos. Eso me lo dijo a mí una vez que yo andaba en esas perdidas. Me lo dijo una amiga que es economista y tiene máster y hace... Y yo le decía, porque hablaban mis amigas, una es médico, la otra así, y yo le decía, pero es que yo a ustedes veo que están tan definidas en lo que quieren, en lo que son. Dice, no, Caro, ni te molestes por eso. No, ni te preocupes. Nosotras con la profesión que tenemos, admiramos a las personas que tienen la pasión desde que son pequeños. Muchas veces estudiamos y no es nuestra pasión. Quédate tranquila, ahora digo yo, quédense tranquilos, todo va viniendo, todo va llegando, en algún momento todo se enlaza y como hay una canción que dice por ahí, sin pausa pero sin prisa, o sea, no dejes de andar, no dejes de tener, como dice Carito, la disciplina, pero sin desesperarte. La verdad que la vida te da tantas cosas y tantas cosas bonitas de las que te puedes hacer quitándole los ruidos, que todo va a fluir, todo va a salir, que eres súper importante y que te lo interiorices para saber que de adentro va a salir una cosa maravillosa. Yo creo que ese es un equilibrio muy bueno, ¿no? A veces también estamos como muy preocupados y sentimos que se va a acabar el mundo por ciertas situaciones y después uno pasa y dice, ay, era más la preocupación que tenía que de verdad lo grave que tenía el asunto. Entonces siento que es un muy buen equilibrio lo que dice Carolina, de pronto no dejarse abrumar por tanta cosa, pero lo que dice Carol, tampoco dejarnos en el proceso, no tener disciplina o tener ya relajarnos porque ay, nada es tan importante. Siento que tener un equilibrio muy bueno de siempre estar motivándose y luchando, pero también no agobiarse o no colapsar por las situaciones porque siempre puede haber algo malo, pero pues no se va a acabar el mundo y pasa mucho que uno como que colapsa y no en un trabajo o en algo pasó algo malo y uno siente que mejor dicho me va a morir, se me va a acabar, me van a acabar, pero no, pasa el día y pasó la situación y uno ve y voltea a mirar hacia atrás y dice, yo por qué en ese momento estaba como tan preocupada por eso si la solución no era tan complicada. A veces es la misma abrumación lo que no nos deja encontrar la respuesta, como que uno está tan lleno de cosas que no lo puede ver y cuando toma un tiempo, cuando se distancia, cuando mira desde lejos, ve el panorama un poquito más amplio. Me pasa a mí cuando estoy diseñando, que uno tiene bloqueos creativos y es cuando te alejas del computador o tratas de ver desde otra perspectiva que se encuentra la solución. Entonces siento que eso es muy importante tener como ese equilibrio de no relajarse y ya, pero tampoco colapsar con todo lo que hay. Me parece muy bonito como todos los consejos que le dan a las personas y esperamos que lo puedan tomar para sus vidas, los que lo necesiten, las personas que puedan estar pasando por eso. Yo creo que después de escuchar sus historias queda algo muy claro, es que ninguna llegó aquí por casualidad. O sea, detrás de cada conocimiento, de cada consulta, de cada tratamiento y de cada recomendación que ustedes le dan a las personas, hay años de aprendizajes, hay años de decisiones difíciles, momentos de incertidumbre y sobre todo una profunda pasión por ayudar a otras personas. Es lo que vimos en todo este capítulo. Siempre ese deseo de querer ayudar a los demás es muy importante y qué lindo que las personas puedan conocer un poco más de quién hay detrás de cada una de esas profesionales, ¿cierto? Sabemos que Carolina, que Nini se dedican al kinesiolifting, que Carol se dedica a todo el tema de los hipopresivos y es muy interesante, esperamos poder abordarlo más en distintos capítulos, ya como algo más técnico en donde podamos mostrarle a las personas todos los conocimientos que tienen, pero me parece que este podcast fue muy interesante porque pudimos conocer a las personas que hay detrás de y todo el proceso que hubo para que hoy en día estén donde están. Entonces, hoy para todas las personas que nos están viendo, conocimos a Nini, conocimos a Carolina, conocimos a Carol desde un lugar diferente, ¿cierto? Como unas mujeres que un día decidieron seguir
como ese sueñito, esa pasión, esa inquietud, eso que las movió, decidieron escuchar su intuición y empezaron a construir un camino que hoy impacta la vida de muchas personas. Siento que eso es como lo más bonito, conocer cómo llegan hasta eso. Y si hay algo que nos deja esta conversación es que no siempre tenemos que tener todas las respuestas al principio, no siempre tenemos que tener un camino definido al cual seguir, sino que vamos poco a poco, que todo es un proceso. De pronto, si tenemos claro a lo que nos vamos a dedicar, igual también es un proceso llegar hasta donde se quiere llegar, todo parte del camino. Y a veces el propósito se descubre caminando, aprendiendo, equivocándose y atreviendo a dar el siguiente paso. Si nos quedamos de pronto en uno solo por el miedo, por las circunstancias, por lo que nos pasa, pues nunca vamos a poder llegar a donde queremos. Entonces yo quiero darle las gracias a ustedes tres, gracias Nini, gracias Carolina y gracias Carol por abrirnos las puertas de sus historias, de sus corazones, por compartir sus experiencias y por recordarnos que detrás de cada profesión hay una historia humana que merece ser contada. Muchísimas gracias, Nini. No, a ustedes muchísimas gracias, de verdad. Me siento muy feliz de poder compartir con ustedes pues este podcast, a Carito, a Caro y a Milady, porque acá descubrimos tres historias diferentes, ¿no? Y pues esta es la idea, que estas personas que nos vayan a ver vean que nada pues es fácil, pero tampoco es imposible. Gracias, Carito, gracias, Caro, y gracias, Milady, de verdad, porque como siempre te he dicho, te admiro mucho para ser tan joven y mire también qué mujer tan profesional, todo lo que ha hecho y ha construido con esta marca que es Nini Duncan Skin. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por darnos la oportunidad de ser el equipo que está detrás de todo esto, de poder prestar también tu canal, de prestar tu voz hacia otras historias, hacia otras personas. Muchas gracias, Carito, también por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes por hacer parte de este podcast y por llevar estos mensajes y nuestras historias de vida a todas las personas a las que pueda llegar. Gracias, Nini, por abrir tu espacio, por la sororidad que te caracteriza, porque cuando compartimos en abundancia, recibimos en abundancia. Entonces, espero que esta no sea la última vez que nos encontremos aquí todas compartiendo. Y como decías, Milady, más adelante, de pronto ya hablar de nuestras especializaciones como tal y poder seguir guiando a la mujer a ser y a sacar de cada una de las mujeres su mejor versión. Gracias a todas. Qué bonitas tus palabras. ¿Y tú, Carolina? Bueno, yo súper honrada, de verdad que imagínate tú llegar al espacio de Nini Duncan, o sea, eso es, wow, qué nivel. Así que gracias, Nini, por pensar en mí, por darme este espacio bonito. Sí, eres una gran mujer, eres una persona muy, muy equilibrada, bonita, eh, con un carisma espectacular, bien definido así. Un carisma bello, aura bella. Tienes la magia que haces con tus manos, ni hablar. O sea, eres una persona bien, eres lo que va, o sea, vales lo que eres, eres lo que vale. No, me encanta, me honraste, sí, definitivamente. Milady, gracias por este espacio. Carito, un placer grandísimo conocerte, saber mucho más de ti. Muchas gracias. Así que gracias, de verdad que súper complacida. Muchas gracias a las tres por acompañarnos el día de hoy. A todas las personas también, si quedaron como con esas ganitas de saber a qué se dedica cada una. Si quieren saber más de lo que hace Carolina, la pueden encontrar en todas sus redes sociales. Pueden buscarla como Beijing More.
También pueden encontrar a Carol Rodríguez para que sepan un poco más acerca de lo que se dedica en sus redes sociales como Carito Wellness Core, y pueden encontrar a Nini en todas sus redes sociales como @NiniDuncanSkin. Sabemos que por allá los estaremos esperando para que cada uno pueda conocer más ya esa parte de los profesionales que tenemos el día de hoy acá. Y a todos los que nos acompañaron en este episodio, gracias por estar aquí. Esperamos que esta conversación los haya inspirado, les haya dejado alguna enseñanza y sobre todo les recuerde que cada proceso tiene su tiempo y cada persona tiene su camino único. Nos vemos en un próximo episodio de este podcast Nini Duncan Skin, donde seguiremos explorando temas que nos ayudan a entender mejor nuestro cuerpo, nuestro bienestar, nuestra transformación. Hasta la próxima.